Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer un book tag. Un book tag en el cual me etiquetó el escritor y observador de booktubers J.M. Tomasena, del cual voy a dejar un enlace a su canal en los comentarios, y que me llamó la atención porque tiene muchas preguntas interesantes sobre la forma en la que me gusta leer, y entonces quiero compartirlo con ustedes. Yo soy su anfitrión, René López, y les doy la bienvenida a la teoría del caos. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Estoy muy desvelado, no he dormido nada, y para que le demos más vueltas vamos a comenzar con la primera pregunta de este tag. 1. ¿Por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Creo que los libros clásicos son como una carrera de obstáculos, como una ruta para andar en descenso en bicicleta de montaña o algo similar. Es decir, leer un clásico siempre es un reto, pero es un reto que compartes con mucha gente que ya ha leído ese clásico en anterior. Entonces los clásicos rara vez son una lectura solitaria y eso hace que sea una lectura que me gusta mucho. ¿Con qué tanta frecuencia leo clásicos? Yo diría que al año el 20% de todas mis lecturas son clásicos, lo cual quiere decir que al menos termino leyendo un clásico una vez al mes, porque este año no estoy leyendo tanto como leí en otros años. Algunas personas quizá quisieran agregar aquí que los clásicos son los libros que el tiempo ha hecho pervivir y que tienen un valor que nos ha llegado de otras generaciones y tal, pero yo creo que al final eso está bien para la historia de la literatura, pero no necesariamente bien para la historia de uno como lector. 2. ¿Hay algún periodo, lugar o cultura del que no has leído muchos clásicos pero te gustaría? Sí, me gustaría mucho más leer clásicos de culturas orientales. Me gustaría leer más clásicos chinos, japoneses. He leído, por ejemplo, muchos cuentos chinos y he leído pues poesía japonesa, pero me gustaría como conocer más los clásicos para tener una cultura más amplia en ese sentido, y que además creo que es algo muy rico porque se contrapone de forma muy compleja y muy completa a la forma en la que nosotros entendemos el mundo. 3. ¿Qué libro actual crees que será un clásico en 100 años? Creo, por ejemplo, que todas las obras que está escribiendo ahorita el escritor mexicano Yuri Herrera, dentro de 100 años van a ser clásicos, y eso incluye, por supuesto, todos los libros que está escribiendo pero todavía no ha publicado. Y creo que van a ser clásicos porque van a ser un documento muy importante para entender nuestro presente y para entender la forma en la que nos relacionamos en el cruce entre el siglo XX y el siglo XXI. 4. Último clásico que has leído. El último clásico que leí, si no me equivoco, que ya hablé de eso, es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Pero probablemente el otro clásico que cuente como que he leído, porque más bien lo estoy leyendo ahorita, es Drácula, que es uno de los pocos libros que leo de forma repetida. Es decir, he leído Drácula como 4 o 5 veces y esta está siendo ya la 6ª vez que voy a leer Drácula. Pues es un libro que me gusta muchísimo, y hace poco estaba discutiendo sobre ese libro, que me parece una maravilla, y entonces estoy volviendo a Drácula. Y si ustedes no lo han hecho o no quieren leer a Drácula porque piensan que ya saben de qué va, porque vieron una película de vampiros, mejor vayan y búsquenlo y pónganselo a leer. Hay unas ediciones muy bonitas, por ejemplo les recomiendo mucho esta, que es muy divertida, y ya, ese es el que estoy leyendo ahorita. 5. Primer clásico que leíste. Creo que el primer clásico que leí fue a William Shakespeare. Había en la biblioteca de mi abuelo materno, que no conocí, pero tenía ahí su biblioteca, unos tomos gruesos con todas las obras de William Shakespeare, y de ahí me puse a leer a Shakespeare muy pequeño en una traducción bastante buena de Shakespeare. Me puse a leer Romeo y Julieta, que me aburrió mucho cuando era joven, pero bueno, fue una obra muy importante para mí. Y recuerdo también haber leído La Tempestad, que de joven me fascinaba La Tempestad. Ahora me sigue fascinando, pero por razones completamente distintas. Y así me fui leyendo muchas tragedias de Shakespeare, y hay unas que no he querido leer porque me las estoy guardando para la vejez, para sentir que no me he acabado a Shakespeare y encontrarme con cosas nuevas ya que esté pues más grande. 6. Portadas preferidas. Portadas preferidas de clásicos. Voy a ir por la fácil y voy a decir que las portadas de Gredos. Las portadas de Gredos básicamente son como tendrían que ser las portadas de todos los libros del mundo cuando sean clásicos.
porque es básicamente con una tipografía elegante, el título y el autor y el logo de la editorial y ya. Y un poco es como decir in your face. 7. ¿Qué autor clásico te gustaría que hubiera escrito más libros? Yo creo que me habría gustado mucho que Juan Rulfo escribiera más libros. Hay muchos que piensan que quizás si hubiera escrito un libro más, ese libro quizá no pudo haber mantenido la calidad que tienen El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y entonces está muy bien que no haya escrito nada más, pero a mí me hubiera gustado que hubiera escrito muchos más libros, aunque hubieran sido malos. Clásico que menos te gusta. Pues aquí hay un montón. Ya saben que, por ejemplo, todo lo que es el romanticismo español lo aborrezco, entonces son demasiados como para mencionarlos de uno en uno, pero para decir algo polémico y que de todas formas ni siquiera voy a aclarar en este video y quizá nunca lo haga, Gabriel García Márquez. Clásico traducido favorito. Bueno, pues también en ese sentido hay muchísimos clásicos traducidos que son mis favoritos. Ya mencioné Drácula, ya mencioné Moby Dick, hice un video de Moby Dick que me gusta mucho y tengo aquí mi ballenita tatuada porque amo Moby Dick. Entonces pues quizás sí, yo diría que Moby Dick es mi clásico traducido favorito. Y entonces si tuviera que escoger a alguien que no podría leer en su lengua original porque no la conozco lo suficiente, tendría que decir que Voltaire. Clásico moderno preferido. Supongo que por moderno no se refiere como al modernismo, sino que sea como del siglo XX. Y sería muy fácil decir que Julio Cortázar, y creo que durante mucho tiempo lo fue. Pero ya no. Creo que de momento estoy pasando por un periodo Franz Kafkiano y voy a decir que mi clásico moderno favorito es Franz Kafka. Lugares clásicos favoritos que te gustaría visitar. Bueno, supongo que ahí tienen que ser cosas que no he visitado y como ya mencioné Drácula, por ejemplo, y muchas otras cosas, me gustaría visitar Londres, donde pasan muchas cosas de muchos libros clásicos y que es una de esas palomitas en el mapa que todavía me faltan por visitar. Primer clásico que recomendarías a un niño. Yo creo que la mayoría de los clásicos, porque uno necesita tener un poco de contexto histórico y como de entrenamiento para enfrentarse a esa carrera de resistencia, de obstáculos, ese camino laberíntico que siempre es un clásico de la literatura. Creo que no es como lo mejor del mundo que los niños comiencen leyendo clásicos. Entonces yo lo que les recomendaría es que no leyeran ninguno. Yo creo que está muy bien que los niños lean libros que están diseñados y escritos para ellos y que vayan justo aprendiendo las habilidades lectoras que los van a permitir enfrentarse y disfrutar a los clásicos. Clásico que crees que tiene un título erróneo y cómo lo retitularías. Esa está buena esa pregunta, ¿eh? Creo que el único clásico que su título no me gusta es la Biblia. Porque pues como ustedes saben, Biblia básicamente quiere decir el libro. Y el hecho de que se refiere a la Biblia como el libro, tiene esa idea como de poner que es el libro y todos los demás libros tienen un estatus menor. Entonces ese me gustaría cambiarle el título por algo así como La historia del mundo según señores barbones. Clásico que recomendarías a todo el mundo. Además de los clásicos que ya he recomendado aquí a todo el mundo, me gustaría recomendar de nuevo, porque creo que ya lo recomendé aquí, a Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, que es un libro que se lee muy poco y se comprende todavía menos, pero que es muy interesante y que por cierto me encantaría que algún día le hicieran película. Bueno, y con eso quiero terminar este video. Este book tag me ha parecido muy divertido, me ha hecho recordar muchas cosas sobre los clásicos que pensaba que se me habían olvidado, pero me dan ganas de leer incluso un poco más de clásicos que antes. Y quiero agradecerlos por haberme acompañado otra semana más aquí en Teoría del Caos. No sin antes recordarles que si les gustó este video deberían de darle un like. Cada like que le dan a este video aumenta las posibilidades de que su libro favorito sea un clásico dentro de 100 años también. Pero más que un like les agradecería que me dejaran un comentario. Me gustaría que me dijeran qué piensan ustedes de los clásicos. Si se animan a responder el book tag, quizá no estaría bien que les dejaran en los comentarios todo, pero quizás sí que se animaran a responderlo en otra parte o en otro formato si es que ustedes quieren. Me gustaría mucho saber en particular cómo responderían ustedes a la pregunta de a qué clásico le cambiarían el nombre, que tiene un nombre erróneo, y por cuál se lo cambiarían. Pero si no saben qué comentario dejar y solo me quieren hacer saber que llegaron hasta el final de este video, siempre pueden escribir: bienvenido a mi morada.
entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Y eso es todo. Voy a seguir sin dormir, me voy a ir a ver Dunkerque al cine, estoy muy emocionado de ver Dunkerque, así que no me la spoilen hasta que vean este video, porque para cuando lo suba ya voy a haber visto Dunkerque. Recuerden que los quiero y nos vemos la próxima semana para un video ensayo sobre en qué se parece Roberto Bolaño y el reggaetón.